Dios nos siga bendiciendo, queridos hermanos, querida iglesia. Dios nos ayude. Ciertamente lo hemos dicho en varias ocasiones, que esta responsabilidad que podemos tener, sobre todo los días domingos, primeramente es grata, pero también, cierto, es una enorme responsabilidad y carga a la vez, porque no es cualquier cosa. El día, cierto, de hoy se me ha entregado esta misión y no quiero hacerlo por mis fuerzas, necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque, como acabamos de cantar, la fidelidad de Dios es grande, es maravillosa, es eterna, es muchas veces incondicional. Pero nosotros no somos de la misma forma. Somos infieles, condicionamos muchas veces hasta la propia fe. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Y en esta tarde quiero compartirles algo que es tremendo, que ya Sebastián varias ciertas ocasiones lo ha hablado en la coordinación en la cual, cierto, el Señor hizo por nosotros. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en este pasaje maravilloso que está en Mateo capítulo 26. Y digo maravilloso porque si estas cosas no hubiesen pasado, no estuviésemos acá. Mateo capítulo 26, del versículo 36 en adelante. Y como los hayamos encontrado, les quiero invitar a ponerse en pie, lo que puedan ponerse en pie. Y podamos darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este episodio, cierto que aquí hemos leído, cierto, se centra en este lugar, en este monte, en el cual está apartado de la ciudad de los muros, está a un costado de los muros, cierto, de Jerusalén, en el cual era un lugar donde habitualmente Jesús se reunía con sus discípulos. Dice que allí él se reunía, él allí tenía sus comuniones especiales, ahí él enseñaba a sus discípulos. Por ende, cierto, era un lugar conocido por todos, incluso por el que lo iba a traicionar, Judas. Que cuando él viene en este relato, cierto, a este lugar una vez más, viene solamente con 11. Porque Judas ya se había ido a preparar lo que tenía que hacer. Antes de esto, antes de venir acá, la Escritura nos relata de que tuvieron, cierto, una cena en esa noche, en la cual, cierto, él se reunió con sus 12 discípulos y tuvo, como se dice, la última cena. Pero esa cena, ese lugar, esa comida que se estuvo en ese lugar, no fue una comida o no fue el ambiente, cierto, de gozo, de alegría, sino que fue algo diferente a todas. Fue una reunión, fue una comida muy diferente, donde ahí el Señor reveló muchas cosas. Ahí anunció que uno de ellos iba a ser un traidor y lo iba a vender, lo iba a traicionar, lo iba a entregar. En esa comida el Señor también reveló que uno de ellos, cierto, se iba a espantar y le iba a negar 3 veces. Pero más aún le dice a todos los demás que ellos también se iban a espantar y lo iban a dejar solo. Entonces esa cena, imaginémonos, veamos este contexto, viajemos a ese lugar. Entonces no fue una cena normal, como la que muchas veces podemos tener nosotros en nuestros hogares. Una cena donde hay alegría, hay comunión, hay cierto, algunas tallas, diversión, pero esa cena fue muy diferente. Jesús se estaba preparando su viaje, estaba preparando su misión, estaba preparando la labor que se le habían encargado, que no iba a ser cosa fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Y vienen a este lugar que, buscándolo en otra escritura, este lugar de Getsemaní dice que es un lugar donde se cultivan este fruto del olivo, que esos árboles que están allí, cierto, dan este fruto, pero el lugar Getsemaní significa el lugar de donde se muelen o se trituran, cierto, estos olivos para sacar un aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué fue allí? ¿Por qué el Señor ya tenía escogido este lugar? ¿Por qué no se fue a otro lugar? Porque ese lugar también lo usaba incluso como dormitorio.
allí descansaban, allí dormían. Entonces el lugar es muy significativo. Este lugar, ¿cierto?, en lo cual se extraían de ese lugar esta semilla, este fruto, la cual servía para sacar, ¿cierto?, el más precioso aceite, el más refinado aceite, salía de allí, de ese lugar. Pero este aceite, para llegar a la esencia de este aceite, este fruto, esta semilla, tiene que pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Dice que la semilla, ¿cierto?, la escogían y le llevaban a un lugar que parecía un molinillo de estos antiguos, donde tenía que ser destrozada la semilla por piedras gigantescas, en la cual tenía que ser molido este grano. Después de ser molido pasaba a otro lugar donde se aprensaba. Y allí en esa prensa, que era también con piedras gigantescas, al ser prensado todo lo molido, empezaba a salir de allí el aceite. Gloria a Dios para siempre. Y las primeras gotas, los primeros apretones, las primeras prensadas que se le daba a este grano, salía ese aceite maravilloso. Las primeras vasijas de aceite que se daban de esa primera prensada eran lo más puro que había, y este aceite era y se llevaba para ser consagrado al templo. Y este aceite era que se usaba en el templo, y con este aceite era que se ungían. Bendito sea el nombre del Señor. Luego se dejaba reposar por un momento y después se volvía a prensar, se acomodaba y se volvía a prensar por segunda vez. Y salía nuevamente aceite. No a lo mejor con la primera, ¿cierto?, como el primer aceite que era el premium, lo mejor. Pero también este aceite era de buena calidad, porque este aceite servía para hacer los perfumes, las esencias aromáticas, ¿cierto?, que en ese lugar, ¿cierto?, se vendía también. Gloria a Dios. Después dice que se volvía a acomodar y por tercera y última vez se exprimían, y ese aceite que ya salía con algunos pedazos de esta semilla con abrojos, pero este aceite servía para las lámparas de ese entonces, para encender lámparas, fuego, para que nos vayamos ubicando. ¿Por qué el Señor escogió ese lugar? Porque Él tenía que ser triturado como esta semilla. Mi Señor tenía que ser molido para que de esa molidura, para que de esa prensa que Él, ¿cierto?, fue a padecer, saliera ese aceite maravilloso y glorioso, con la cual fue, ¿cierto?, la primicia que entregó al Padre. Porque con ese aceite fuimos ungidos, mis hermanos, para que usted pueda tener vida nueva. Y es por eso que el día de hoy usted puede estar acá. Porque mi Señor tuvo que ser molido como ese grano. Allí el Señor empezó a ser molido espiritualmente. Por eso que fue a orar de esa forma. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. Porque no había otra forma, mis hermanos, de que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. La única forma era de que alguien tenía que morir y llevar, ¿cierto?, todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Pero ese alguien tenía que ser alguien justo, perfecto. Porque antes de Jesucristo se hacían sacrificios de animales y eso era lo que servía para expiación de la humanidad, del pueblo. Pero eso servía solamente un año. Pasado ese año tenían que volver de nuevamente a hacer ese sacrificio de animales. Amén. Pero eso no era suficiente. Ahora tenía que haber otro sacrificio, un sacrificio perfecto, como dice la hermana. ¿Y quién tenía que tomar ese lugar? ¿Algún profeta? ¿Algún ángel? Tenían que ser alguien perfecto, divino, pero también humano. Gloria al Señor. Él no escatimó su propia gloria, todo lo que tenía allá arriba, sino que lo dejó de lado. No lo rechazó, lo dejó de lado para venir a tomar nuestro lugar. En estos versículos se nos exhorta a tomar el ejemplo de humanidad y sumisión de nuestro Señor Jesús. Cuando analizamos la palabra sentir, en el versículo 5 que acabamos de leer, que dice, haya pues en vosotros este sentir. Gloria a Dios. Encontramos que el idioma original de esta se está refiriendo a la mentalidad y propósito que hubo en Cristo. En otras palabras, es necesario que tengamos la misma mente de Cristo. Es necesario que tengamos la misma actitud de Cristo. Es necesario que tengamos la misma disposición que tuvo Cristo. Y lo que hubo también en su corazón para poder agradar al Padre Celestial. Gloria al Señor. Aunque Jesús era esencialmente uno con Dios y tenía la misma naturaleza y atributos de Dios Padre, Él no se aferró a esa igualdad como los hombres se aferran a sus poderes, a sus riquezas, a sus famas. Aunque Él siempre había estado con el Padre, como lo declara Juan capítulo 1. El Hijo de Dios decidió participar de carne y sangre, haciéndose poco menor que los ángeles que le adoraban. Él quiso hacerlo. Él no fue obligado. Jesucristo quiso tomar esta posición. En una ocasión lo conté acá, lo dije que cuando me he puesto a meditar en esto tan maravilloso, en el cual, cierto, la obra no iba a ser perfecta si no es de esta forma. Entonces, me imaginaba, cierto, esta conversación en el reino, donde Dios ya se había hastiado, cierto, de todos los sacrificios animales, donde Dios estaba hastiado de todo el pecado que había en la tierra, donde Dios estaba hastiado, cierto, de escuchar los arrepentimientos, pero que en realidad no eran genuinos, que eran solamente la conciencia que les decía que se habían equivocado.
y después volvían a hacer lo mismo e incluso peor, y la tierra se empezó de a poco a corromper cada vez más. Entonces en esa conversación el Señor en un momento quiso destruir todo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando en su momento, cuando Moisés tuvo esta labor de sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y los llevó, ¿cierto?, para que sean libres. Y en un momento cuando Moisés, ¿cierto?, tiene que subir al monte a recibir las tablas de la ley. Y después baja y ve, ¿cierto?, toda la corrupción que se había armado. Y Dios en ese momento también quiso terminar con este pueblo mañoso, idólatra, corrompido, desobediente. Y Moisés en una ocasión allí también intercede por ellos. Y transcurrido el tiempo, una vez más, ¿cierto?, el pueblo vuelve a hacer lo mismo. Es perdonado y vuelve a hacer lo mismo. ¿Se parece a nuestras vidas o no? Gloria a Dios. Y en esa conversación que hacen allí en el reino celestial, Dios quiere tomar esta determinación y el Hijo allí, Jesús, Jehová, el Señor, Jesucristo, le dice, no, no lo hagas. ¿Sabes que yo voy a tomar ese sacrificio? Jesús dijo, yo voy a tomar ese sacrificio, yo me ofrezco como ese cordero. Yo me sacrifico por tu creación, Padre, no lo hagas. No lo hagas. Y Él tomó esta responsabilidad. ¿Lo quieres hacer? Sí, lo quiero hacer. Pero hijo, tienes que pasar por esto. Sabes que en mí no puede haber pecado, ni yo resisto el pecado. Te voy a tener que abandonar. Padre, no importa, pero es tu creación. Padre, no importa porque hay hijos tuyos. Porque ahí está el nombre de Patricio, ahí está el nombre de Losmira, está el nombre de Antonio, está el nombre de Karina, está el nombre de Patricio, de Juan. Están todos esos nombres, ¿cómo lo vas a destruir? Yo voy por ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y aún más, hay muchos nombres más que el día de hoy no lo están acá, pero estaban en la mente del Señor. Ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos, nuestros bisnietos. Están allí en ese nombre que Él fue a tomar. Gloria al Señor. Entonces Él tenía que hacer el sacrificio perfecto. Él no escatimó esto, todo lo que tenía por hacerse hombre y venir a padecer Él por nuestra culpa. Gloria al Señor. La palabra griega también que se usa para despojar en el versículo 7, también se puede traducir como vaciar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo puso a un lado los atributos de la deidad para tomar en su persona la forma de siervo o de esclavo dispuesto a servir en todo. Él se vació de su inmortalidad.
Gloria a Dios. Esto no quiere decir que Jesús haya en ningún momento perdido su divinidad, sino que se encarnó para introducirse en nuestra dimensión y tiempo y espacio y ser así hombre perfecto, preparado para hacer el sacrificio por todos nosotros, por toda esta humanidad. Él tuvo que hacerlo de esta forma. No había otra. Gloria al Señor. Aunque en su nacimiento aún Él demostró su humillación, aún en su nacimiento. Él pudo haber nacido en un palacio o en el palacio del rey, pero Él quiso nacer en un establo donde estaba lleno de animales, hediondo, sucio. Gloria al Señor. Él pudo haber nacido en una familia adinerada, rica, poderosa. Pero en vez de esto, Jesús vino a nacer en un lugar pobre, sencillo, humilde y también con varias carencias. Gloria al Señor. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Gloria al Señor. Porque Él tenía que haber dejado, ¿cierto? Él dejó todo lo que tenía para convertirse en un hombre más, pero un hombre perfecto, sin errores, sin manchas, sin pecado. Gloria al Señor. Ya estando en esta condición humillante de un ser humano, Cristo se humilla aún más al someterse hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa que en el mundo antiguo existía, que era la crucifixión. Porque sabemos, y Jesucristo mismo lo dice, que maldito todo aquel que muere, ¿cierto?, colgado, que muere en un madero, que muere crucificado. Cualquier otra muerte se podía aceptar, pero lo más humillante era morir crucificado. Gloria al Señor. Y Él lo hizo. Porque incluso en eso Él pudo decir, ya yo me sacrifico, yo voy por ellos, pero no quiero morir así. Eso es algo aberrante. No va con mi estatus, con mi posición de hijo de Dios. Pero aún así Él aceptó eso. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor clamaba en el Getsemaní, su oración era tan intensa que al orar Él sudaba grandes gotas como de sangre. Como lo dice Lucas 22, versículo 42 en adelante. Su petición era, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahora vemos que en su clamor también hubo lágrimas que derramaba porque su alma estaba muy triste hasta la muerte. El sudor y lágrimas. Porque él sabía, él entendía a qué vino. En su condición humana, él ya había visto esta muerte. Pero tenía que presentarse delante del Padre porque él en forma humana no tenía fuerzas. Nosotros pasamos alguna situación menos complicada y ya nos morimos, ya desfallecemos. Y algunos, hasta porque no lo saludan, oh Señor, se me viene todo encima porque no me saludaron. Estoy en prueba, Señor. Y Jesús sabía que Él tenía que pasar todo esto.
Gloria a Dios para siempre. Pero ¿por qué clamaba con tanta intensidad? ¿Acaso temía a Jesús a la muerte? No. Él no le tenía miedo a la muerte. Como en ninguna manera, ninguna indicación hay en el Salmo 22 que habla de esto, en el cual, cierto, profetiza los padecimientos del Mesías. Ni en ninguno de los evangelios de que Jesús dice estuviera pidiendo ser librado de la muerte. No hay ninguno. Señor, líbrame de la muerte. Si alguien lo encontró, por favor, después me lo dice al final. Él estaba pidiendo otra cosa. Gloria al Señor. Para Jesús la copa del sufrimiento iba más allá del dolor de la crucifixión o de la experiencia de la muerte. El cáliz más amargo era el sentirse separado de la comunión con su Padre. Al llevar sobre sus hombros todo el pecado del mundo, los suyos, los míos. Gloria al Señor. Jesús fue oído y de la presencia del Padre fue enviado el ángel que le daría la fortaleza necesaria para enfrentar este calvario. La razón por que fue oído fue su temor reverente ante el Padre, ante Dios. Bendito sea el Señor. Porque aunque Él era hijo, tampoco fue a orar al Padre con soberbia, sino que se humilló. Él se humillaba, el peso que Él traía en sí, lo que traía en la mente, lo que traía en el corazón era tan grande que Él caía derrotado con tremendo peso, como si hubiera él cargado piedras de molino en la espalda. Las rodillas se quebrantaban al caer al suelo, pidiendo el favor del Padre, la ayuda del Padre. Y Él envía a este ángel que le fortalece, mientras los demás dormían. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro pastor Víctor Tobar. Y gracias a ellos ha podido levantar una... Pero también había algo allí. Aparte de todo esto, había una cosa que aún le faltaba a Cristo. Cristo necesitaba aprender la obediencia en su experiencia humana. Como era el segundo Adán, Él tuvo que aprender a través del sufrimiento cómo agradar a su Padre en su naturaleza humana. Esto era necesario para cumplir con todo lo que se había planificado. Gloria al Señor. La humillación máxima de Cristo lo llevó a la exaltación máxima también en todo el universo. Gloria al Señor. Filipenses 2, versículo 9 en adelante dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. La obediencia es el resultado de amar a Dios. Lo dice la Escritura en Juan 14, versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardáis mis mandamientos.
El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. El Espíritu Santo, querida iglesia, será impartido únicamente a aquellos que obedezcan al Señor. La Biblia lo dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria al Señor. A ver. Porque muchos decimos ya tenemos el Espíritu Santo. Porque fue, cierto, impartido el día que recibí al Señor como mi Señor y Salvador. Y allí fui sellado. ¿Ya? Y este pasaje en el cual ha dado el Señor, dice Dios, a los que le obedecen. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo, hermano? ¿Hay personas que no tienen el Espíritu Santo? Sí. Hay hermanos en las iglesias que no tienen el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué no lo tienen? Porque no hay obediencia en sus vidas. Jesús fue el más grande ejemplo de obediencia que tuvimos. Y es el ejemplo a seguir. No hay otro. Pero nosotros muchas veces nos llenamos de esto. Llenamos nuestra boca, llenamos, cierto, nuestro ser. De que si estamos en la iglesia, y más en una iglesia metodista pentecostal, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pero si no hacemos la obra de Dios, ¿tendremos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de pecado. Porque es el Espíritu Santo que nos dice que estamos haciendo mal. Porque es el Espíritu Santo que nos dice, no, esto no tienes que hacerlo. Pero aunque tú cometas un error, cometas pecado, mis hermanos, si tienes el Espíritu Santo te vas a quebrantar. Vas a sentir algo dentro de ti que te absorbe, que te consume. Porque tú erraste. Porque tú te equivocaste. Desobedeciste al Padre. Pero cuando no está el Espíritu Santo te da lo mismo. Y es por eso que digo que no hay Espíritu Santo en aquellos que pueden asistir a una iglesia. Incluso pueden tener algún cargo dentro de las iglesias. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, usted porque cumpla con un deber específico dentro de la iglesia, no lo hace ser obediente a Dios. Porque la obediencia no se jacta solamente ni se mira solamente porque usted obedezca la orden que le da el pastor o su líder, sino que también de alejarse de las cosas que no le convienen. Gloria a Dios para siempre. Y eso es lo que consume, lo que aprieta el corazón, la garganta. Gloria al Señor. Y es allí después cuando usted reconoce que se ha equivocado, que ha pecado ante el Padre y el Espíritu Santo le está anunciando esto. Es cuando usted se quebranta y tal como Jesús, usted se encierra en su lugar que tiene escogido como intimidad con Dios, y allí usted se derrama, se quebranta delante del Padre y pide perdón. Ciertamente hay cosas que a lo mejor nunca se van a poder solucionar. A lo mejor hay algunas cosas por ahí todavía escondidas que a lo mejor, y me hago cargo de lo que digo, que a lo mejor nunca en vida lo van a poder solucionar, porque va a ser una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero cuando usted se reconoce eso, viene allí ese bálsamo,
que le alienta a seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Se parece esto a sus vidas? La mía sí. Estamos rodeados siempre de estas cosas. Muchas veces también nos rodeamos de otras personas. Muchas veces también tenemos poco tiempo para nosotros mismos. O estamos preocupados muchas veces también por las personas que amamos, que sentimos aprecio, pero que no siempre le apoyan o están a su lado. ¿Usted ha sentido eso? ¿O usted, cuando está muchas veces en esta condición, viene a lo mejor a un hermano, a una hermana, o a alguien, pide muchas veces una palabra de aliento y no lo tiene? Y usted tiene que pasarlo solo esto. Viajemos una vez más al Getsemaní, a ese monte. Jesús llevó a los 11 que le quedaron con él, los llevó a ese lugar para orar. Pero cuando llegó allí, cierto, dejó a los 8 allí y tomó a 3, que eran los más cercanos que tenía, y se apartó del grupo grande con ellos y se apartó un poco y los dejó allí para que también ellos, cierto, oren. Y a estos 3 fue que el Señor les dijo: mi alma está, cierto, tan afligida, está desfalleciéndose por esto que traigo. Se los confesó a esos 3, no se lo confesó a los demás. Y él necesitaba también la oración de ellos. ¿Pero qué hicieron? Se durmieron. ¿Qué hace el hermano cuando le piden oración? Se duerme. Ignora. Le da lo mismo muchas veces que el hermano, que la hermana tenga este problema, esté pasando por una necesidad grande. Y es por eso que Jesús los deja allí y se retira él aún más de ellos. Y tiene que estar solo. Gloria al Señor. Mis hermanos, el día de hoy usted está pasando por algo. Está pasando usted a lo mejor por un Getsemaní que le cuesta, que se ha derramado a lo mejor muchas veces delante del Padre y aún no ha recibido respuesta. Usted ha clamado a lo mejor a algún hermano, o usted en sus oraciones puede pensar incluso: mi hermano, mi líder, o incluso hasta el pastor, podemos decirlo, no viene o no intercede o no ora por mí. Gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que atormentan al humano en sí. Y estas mismas 3 personas que él llevó a más aparte fueron los mismos 3 que antes de esto vieron su gloria. Vieron su gloria. Estos 3 discípulos vieron su gloria. Por eso es que Jesús a lo mejor tenía más confianza con ellos y los llevó para después de ver su gloria, vean los padecimientos que él estaba pasando. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor.
Por eso vemos que este ejemplo de humillación y de obediencia que encontramos a la Biblia, en la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y como Él anduvo en perfecta obediencia ante Dios Padre, Jesús es el modelo que debemos seguir si queremos agradar a Dios, al Padre, y vivir de acuerdo a sus propósitos que Él tiene para nuestras vidas. ¿Sabes, hermanos, por qué este pasaje? ¿Por qué traer cierto esto el día de hoy? Porque somos desobedientes. Usted me dirá, pero yo obedezco en todo lo que se me dice. Puede ser. Puede ser que usted sea una esposa, un esposo, un hijo obediente, que no defrauda a sus padres. O incluso somos hijos espirituales que no defraudamos a lo mejor a nuestro padre espiritual, que es el pastor, las hermanas a la pastora. Pero estamos defraudando al Padre de los padres. ¿De qué forma? Cuando no le obedecemos, cuando Él nos da estatutos y decretos a seguir. Cuando Él nos dice, no vayas por allá y nosotros vamos. Cuando Él nos dice, no mires esto y nosotros miramos. Cuando Él nos dice, no hagan esto otro, pero nosotros lo hacemos. No hay obediencia. No tenemos obediencia. No estamos acostumbrados a obedecer. Estamos acostumbrados a nuestra humanidad, que hacemos lo que se nos viene en gana. Y eso es lo que la sociedad hoy día, ¿cierto? Es lo que pregonan. Porque ahora desde pequeñitos ya le están enseñando de que ellos tienen, ¿cierto?, todo derecho a hacer lo que se les viene en gana. Eso es lo que enseñan en el colegio ahora. Y las leyes, ¿cierto?, están avanzando para que todo esto sea más masivo. Y desde la sala cuna, ellos puedan tomar incluso derechos. Y los padres ya no tengan que tener autoridad sobre ellos. Ese es el mundo que viene detrás nuestro. Ese es el mundo que van a tener nuestros hijos, van a tener nuestros nietos. Y es por eso es imperioso, es decirle, aférrense a Dios, obedezcan a Dios, obedezcan lo que Él estableció en este libro santo. Que a decir, este no es la Biblia de los evangélicos, esta es la palabra de Dios, la palabra viva, porque de esta salieron las otras traducciones, de esta Biblia santa, de esta Biblia pura salieron las otras Biblias, de las otras religiones, basadas en esta. Y de allí ellos pusieron de lo suyo allí. Pero esta sigue siendo pura. Y es esto lo que el Señor quiere que hagamos. Obedecerle. Como su Hijo Jesucristo obedeció. Y se entregó por nosotros. Gloria a Dios. ¿Usted quiere alcanzar la gloria de Dios? ¿Usted quiere reinar con Él allá? ¿Usted quiere alcanzar esas moradas que Él fue a preparar? Obedezca a Dios. Obedezca a Dios. No se vaya por las suyas. ¿Saben por qué? Porque en especial los hombres. Nosotros los hombres se nos debe respetar. ¿Ah? Ayer en los voluntarios algo de esto se tocó. Y yo traigo mis ideas y esas ideas se respetan. Porque soy el hombre de la casa. ¿Ya? Puedo estar, pero desviado hacia el otro lado, pero como yo soy el hombre, lo que digo se hace. Y Dios no dice lo mismo.
Muchas veces hasta nuestros hijos nos pueden corregir. Y si lo hacen, gloria a Dios. Porque Dios quiere cambiar nuestra forma de vida. Dios quiere cambiar nuestra conducta de vida. Pero como somos hombres, o las mamás que son así, cierto, fuertes, no, ¿cómo me vienes a hablar tú, mocoso? ¿Qué me vas a decir tú? Y los hacemos callar. Y ellos, como son hijos, tienen que callarse. Pero si Dios está hablando en ellos, les está diciendo, mamá, papá, estás equivocado. Pero como somos los padres, no, pues, ¿cómo me vas a hablar? Yo soy el papá, yo soy el que ordeno, yo soy la mamá, yo soy el que ordeno aquí. No obedecemos a Dios. Ponemos nuestra humanidad, ponemos nuestro grado jerárquico por sobre los demás. Gloria al Señor. Jesucristo tenía el más grado jerárquico, pero Él lo dejó a un lado para hacerse hombre humano y venir a entregar su vida por aquellos que muchos diría, no estoy ni ahí con ellos, porque son mañosos, son perversos, maquinan cosas en sus mentes perversas. Pero Jesús dijo, no, yo voy por ellos, yo voy por ellos. Y es allí donde, cierto, se hace la sustitución. Sale Juan Barría de ahí porque tú mereces la crucifixión y me pongo yo por ti. Sale de ahí Camila porque tú no mereces crucifixión, yo voy a crucificarme por ti. Sal de ahí Gladys porque tú no vas a morir, yo voy a morir por ti. Juan, yo voy a morir por ti, dice el Señor. Porque nosotros merecíamos la muerte. Gloria al Señor. Y gracias a eso usted está aquí el día de hoy. Y me imagino que dándole gracias al Señor por eso. Iglesia, Dios le ama. Dios le ama tanto, 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 que aún como somos, Él nos sigue dando otra oportunidad para poder reconocer lo malo que hemos hecho y enmendar el rumbo y enrilarnos una vez más a sus estatutos, decretos, mandamientos y preceptos que Él instituyó para nuestro bien. Que Dios les bendiga, Dios nos siga bendiciendo, nos siga ayudando y podamos comprender estas cosas. Que no solamente esté aquí como memoria, como algo que se aprendió así como una poesía en el colegio, como hacen los niños, sino que de aquí, como dice la pastora, pueda quedar aquí en el corazón. Gloria a Dios y entender lo que Dios quiere para con nosotros. Dios nos siga bendiciendo. Quiero invitar a mi hermano Panchito que esté orando por la palabra del Señor.